¿Quién inventó el microprocesador? Cuando las computadoras pasaron de usar estos frágiles y voluminosos tubos de vacío a diminutos transistores, era cuestión de tiempo antes de que alguien descubriera cómo poner todo el cerebro de una computadora en un solo chip. Y cuando finalmente sucedió, desencadenó una serie de eventos que casi llevarían la historia en una dirección completamente diferente a la que conocemos hoy. Es el fin de los años 60 y Fairchild, una empresa de chips estadounidenses, está sacándole el máximo provecho a la revolución de los transistores. Uno de sus mejores empleados, el ingeniero italiano Federico Fagin, y probablemente el héroe de la historia de hoy, había dirigido recientemente al equipo que descubrió el método para hacer las compuertas de transistores de silicio en lugar de aluminio. Esto hizo que los circuitos integrados fueran más rápidos, más pequeños y más eficientes. Este es un método que terminaría siendo de tanta importancia que le daría nombre a toda una región y a una industria décadas después. Pero por el momento, el descubrimiento no impresionó particularmente a sus superiores, dado que requería cambios masivos en la forma que hacían las cosas, y por esto fueron lentos en adoptar la tecnología. Pero algunos estaban dispuestos a capitalizar en el error de Fairchild. Un grupo de ingenieros se había ido para formar una pequeña startup llamada Intel. Puede que hayas oído hablar de ellos antes. Fagin estaba seguro que tenía la intención de llevar la tecnología del silicio al próximo nivel. Después de luchar con su empresa por años, decidió irse a donde creía estaba el futuro y pidió un trabajo en Intel. Para Intel, la llamada de este experimentado diseñador no podía haber llegado en un mejor momento. Una empresa japonesa de calculadoras llamada Busicom había firmado un contrato para que diseñaran una calculadora de escritorio de alto rendimiento que usaba solo 7 chips diferentes. Pero Intel, creyendo que la tecnología de miniaturización finalmente había madurado, prometió llevar toda la funcionalidad de 4 de esos chips a uno solo. Pero las promesas son fáciles y el diseño de chips es difícil. El primer día que Fagin llega a Intel, se le entrega el proyecto de la calculadora, que estaba muy atrasado y con un representante de Busicom llegando de Japón el día siguiente. Masatoshi Shima, el ingeniero de Busicom, estaba terriblemente desilusionado por la absolutamente falta de progreso. No podía creer que había atravesado la mitad del mundo para no tener nada que revisar. Su rabia irritó a Fagin, que solo llevaba 2 días en Intel y no tenía ningún interés de ser castigado por un error que no era su culpa. Ok, mire señor Shima, ¿puedes seguir jodiendo o puedes ayudarme? No me gusta la situación más que usted, pero si vamos a rescatar esto, voy a necesitar que actúe más y deje de quejarse. No hice que Fagin maldijera por ninguna razón. La cita directa de la entrevista que pone como fuente es bastante explícita. Viniendo de una cultura japonesa, Shima se sorprendió que pudiera ser tratado de esa manera considerando que él era el cliente. Pero supongo que nunca había conocido a los italianos. Accedió a quedarse y ayudar a Intel a diseñar los chips que su empresa había pedido. Y para la sorpresa de Fagin, el hombre era muy bueno en diseño lógico. Después de solo una introducción al método básico, completó el diseño lógico entero del milagroso chip por sí mismo. El resultado fue el Intel 4004, el primer microprocesador del mundo, el primer cerebro de una computadora en un chip. Y con Fagin firmándolo al nivel de circuito, nadie podía negarle el crédito esta vez. Estaba seguro que finalmente sus contribuciones serían apreciadas y que estaba en la cúspide de la ola del futuro. Seguramente Intel reconocería el monumental significado de esta invención, ¿verdad? 1974. Habían pasado años desde la introducción del 4004, pero Fagin no estaba contento. Su equipo había introducido varios nuevos microprocesadores mejorados desde entonces, pero todas las veces había requerido meses de convencimiento para que los altos mandos de Intel autorizaran los proyectos. En la mente de la junta directiva de Intel, su empresa no era de procesadores, sino una empresa general de semiconductores, y productos como un microprocesador eran solamente útiles en el sentido de que podían usarse para que los clientes también compraran más memoria y otros chips. Fagin se sentía encajonado, atrapado y frustrado. Después de haber ayudado a crear el transistor de silicio y los circuitos integrados, estaba seguro de que los microprocesadores eran el próximo gran paso y no podía entender por qué nadie en Intel podía ver eso. Y sospechaba que no era el único que pensaba eso. Oye Ralph, ¿podemos ir a tomar algo? Has visto lo que están haciendo, cómo siguen ignorándonos y atrasándonos. Si seguimos así, Intel se va a quedar atrás. De hecho, creo que ya ha empezado. Me voy de Intel. Me gustaría iniciar una empresa para fabricar microprocesadores. Espera, ¿te vas a formar tu propia empresa en medio de una recesión cuando acaban de despedir 10% de la fuerza laboral? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el producto? Microprocesadores, lo resolveré sobre la marcha. Ralph Ungerman era el jefe de desarrollo de microprocesadores y trabajaba directamente bajo las órdenes de Fagin en los procesadores de Intel. Siendo un experto en redes e informática, él, quizás mejor que nadie, podía entender el colosal error que estaba cometiendo Intel y estaría lo suficientemente loco como para hacer algo al respecto.
¿Qué demonios? ¡Vamos! Y así, en un enorme acto de fe, arrancó el negocio. Mientras los dos hombres continuaban bebiendo, intentaban idear un nombre para su nuevo negocio. Pero el día siguiente, cuando intentaban recordar cualquier nombre, simplemente se quedaban en blanco. Claramente, si el nombre de su empresa no podía sobrevivir a una noche de tragos, no era lo suficientemente bueno. Y así, todas las noches bebían y hacían una lluvia de ideas, esperando que algo pegara. Y un día... Me agrada un poco iLog, ¿sabes? Como el término de lógica integrada. Tiene un buen tono. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Zilog! ¿Una resaca después? Tenemos que tomarnos con calma esto de la bebida. Quizás esta no sea la forma más constructiva para crear una empresa. Al menos tuviste esa idea del nombre Zilog. Fue genial. ¡Ah! ¡Zilog! Halloween 1974. Finalmente estaban listos para marcharse y crear su propia empresa, pero no antes de que accidentalmente reclutaran a otro colaborador importante. En la fiesta de Halloween de Intel, Fagin finalmente anuncia a su equipo que se va para formar una nueva empresa. ¡Espera, Federico! ¿Puedo ir con ustedes? Shima, el mismo ingeniero japonés con el que Fagin había luchado en su segundo día de Intel, se había quedado en Intel para trabajar después de ver la promesa de los microprocesadores, y después de haber demostrado sus habilidades, sería la pieza perfecta faltante para la nueva empresa. Una vez que tuvieran cómo pagarle, porque si hay algo que podía arruinar este sueño, era una severa falta de capital. Para entender completamente muchas de las decisiones que tomó Zilog, debes comprender cuán demente era la idea de salir y formar una empresa nueva en este momento. En 1973, solo un año antes de que estos tres hombres dejaran Intel, muchos países del mundo estaban experimentando una grave crisis económica, y entre los países desarrollados, Estados Unidos lo tuvo particularmente mal. Las altas deudas tras una prolongada y costosa guerra y algunos cambios polémicos del respaldo de la moneda estadounidense estaba generando un impacto que la bolsa de valores estaba sintiendo fuertemente. Combina esto con un embargo que triplicó el precio del petróleo y sí, encontrar capital de inversión para la aún pequeña industria tecnológica no era una tarea fácil. Nota al margen, esta crisis económica del embargo petrolero es la misma que destruyó los proyectos Nintendo y los empujó silenciosamente hacia los videojuegos en un video anterior. Pequeño mundo. Pero de vuelta en Estados Unidos, la noticia de que estas leyendas habían formado una nueva empresa llamó la atención del único tipo de empresa que todavía tenía dinero durante una escasez de petróleo. Las empresas Exxon, la compañía petrolera. Sí, ese ExxonMobil. No estaba de todo claro en ese momento por qué Exxon estaría tan interesado en invertir en una empresa de microprocesadores, pero siendo la crisis económica lo que era, Zilog no tuvo elección si quería una oportunidad en el mercado. Las inversiones de Exxon no fueron suficientes para satisfacer los deseos de Zilog. Para empezar, no era suficiente dinero para construir una fábrica de microprocesadores, pero era un comienzo, y ahora dependía de ellos descubrir cómo diseñar un microprocesador mejor que cualquier cosa que Intel pudiera inventar en la mitad de tiempo y con un diseño lo suficientemente general como para que otros pudieran fabricarlo. Había poco tiempo, la sensación de que Intel podía darse cuenta de sus errores y idear un mejor microprocesador cernía sobre sus cabezas. Los tres hombres trabajaron sin descanso durante meses. Fagin, quien se suponía era el director ejecutivo, terminó trabajando en los diseños. Shima se centró en el diseño lógico y el diseño de circuitos. Y Ungerman, entre muchas otras cosas, lideró el proceso de la creación de herramientas para que los clientes pudieran revisar sus diseños en base al microcontrolador. Mientras construía el simulador, descubrió un error crítico en el diseño del microcontrolador. ¡Shima! ¡Shima! Oh, tenemos que parar. Hay un error en el procesador. Oh, no hay problema. Solo tenemos que agregar un contacto en el circuito y debería funcionar de nuevo. ¿Acabas de correr todo el diseño en tu cabeza y lo arreglaste? Masatoshi Shima, el chat de los microprocesadores. Al final, el diseño que se les ocurrió fue una combinación de los mejores aspectos de otros microprocesadores. Además de ser compatible con las instrucciones bases del Intel 8080, el procesador favorito de Fagin para ese momento, las había extendido y simplificado el diseño, ya que los tres voltajes diferentes que requerían en Intel, en Zilog eran uno solo. Lo que significaba que podía venderse fácilmente a ingenieros familiarizados con el 8080, pero siendo aún una opción muy superior. Un año y un mes después de que se iniciara el proyecto, Zilog había completado su primer producto, el Zilog Z80, el microprocesador que deseaban haber podido fabricar en Intel. Y finalmente salió el primer anuncio del producto, comparándolo directamente con los procesadores de Intel del momento y demostrando que la pequeña empresa estaba lista para combatir fuego con fuego. Pero si querían tener una presencia en el mercado y rápido, su mayor enemigo no era Intel, sino más bien un grupo de empresas al otro lado del mundo que tenían la mala costumbre de matar a las empresas jóvenes antes de que nacieran. Pero Zilog tenía un plan secreto.
Aunque en otros videos he hablado bastante sobre la revolución japonesa de los semiconductores y cómo llegarían a dominar segmentos completos de la industria, para las empresas de los Estados Unidos, los fabricantes de chips en Japón tenían la reputación de clonar sus mejores chips para hacer copias ilícitas usando trucos para escapar de las acciones legales de derechos de autor. De hecho, hace apenas unos episodios hice un video entero de cómo la primera consola Nintendo podría haber sido hecha con uno de esos clones. Ahora bien, cuando el Zilog sale al mercado, uno de sus primeros clientes fue NEC, una de esas empresas japonesas con tal reputación. Y por supuesto, todos estaban seguros que NEC estaba comprando sus productos específicamente para clonarlos. Si NEC podía clonar el Z80 y comenzar a venderlo por menos, podría ser el fin para la joven empresa. Afortunadamente, Zilog tenía un plan. En una maniobra poco común para ese momento, Shima había escondido una serie de trampas en el diseño con el único propósito de frustrar cualquier intento de clonación. Hasta el día de hoy, nadie fuera del equipo original sabe exactamente dónde están todas las trampas, pero los esfuerzos de personas como Sergei Skorobogatov de la Universidad de Cambridge han descubierto al menos 5 de estas 9 supuestas trampas. El método de fabricación de este proceso hizo posible agregar transistores que parecían ser parte del circuito, pero en realidad estaban conectados a tierra en el circuito principal. Esto era casi imposible de notar examinando un chip terminado, y sus efectos iban de muy obvios a cada vez más sutiles. Estas trampas funcionaron y le dieron a Zilog entre 9 meses y un año de tiempo en el mercado por sí solo. Y aunque se enfrentaron a una feroz competencia de empresas más grandes como Intel y Motorola, la simplicidad y el costo del chip lo convirtieron en el favorito de muchos productos comerciales, como la consola ColecoVision, las extremadamente exitosas computadoras Sinclair, así como en el cerebro de muchos arcades, incluyendo casi todos los éxitos japoneses durante su época dorada. Ahora, para ser justos, las empresas japonesas y un par de empresas estadounidenses eventualmente descubrieron todas las trampas y comenzaron a vender clones como el NEC78K o el Sharp LR35902, que se usó principalmente para una consola de mano muy popular y familiar. Pero los clones tomaron su tiempo, y las ventas legítimas del Z80 prometían un futuro brillante. Pero dado un éxito de este nivel, ¿cómo es que décadas después el mercado de las computadoras pertenece en gran parte a Intel y Zilog es un hombre relegado a la retrospectiva? ¿Surgieron nuevos competidores y los mataron? ¿Se puso milagrosamente el día de Intel? Bueno, como sucede a menudo, los peores enemigos son aquellos que están ocultos a plena vista. Desconocido por todos en Zilog, desde el principio Exxon tenía una razón secreta para invertir en la pequeña empresa. Verás, mientras que las computadoras domésticas eran un mercado creciente, la gran industria de las computadoras para negocios estaba dominada por una empresa, IBM, International Business Machines, Big Blue. Y nadie se acercaba a su reputación para uso comercial. Sin embargo, Exxon estaba preparándose para tomar el mercado empresarial de sus manos. Silenciosamente había estado adquiriendo empresas de procesadores de texto, empresas de fax, empresas de máquinas de escribir electrónicas y por supuesto ahora querían Zilog para hacer chips para alimentarlo todo. Su plan era, una vez que Zilog estuviese probado en el mercado, adquirir toda la empresa y convertirla en parte de su imperio. En la mente de los fundadores originales, este descubrimiento fue profundamente preocupante. Zilog había sido fundado con la idea de usar su talento para liderar la revolución de los microprocesadores, lejos de la burocracia y las malas prioridades de Intel, y nadie estaba dispuesto a complacer a un nuevo jefe supremo. A medida que los años 70 llegaban a su fin, Fagin dedicaba casi tanto tiempo a luchar por mantener a Exxon a raya como pasaba trabajando con clientes, y su falta de experiencia empresarial estaba siendo sentida cada día. La empresa no había logrado escalar su éxito y estaba haciendo demasiados proyectos nuevos. Faltaban ingenieros experimentados en todos los niveles de la empresa. Fagin era un ingeniero brillante, pero un director ejecutivo sin experiencia, y por ello rápidamente perdió el control de la empresa. Y a medida que las cosas se ponían difíciles, las tensiones estallaron. Ungerman creía que sería un mejor líder para la empresa durante estos tiempos difíciles, y Fagin era demasiado inmaduro y estaba demasiado cansado para calmar la situación. Se estaba formando una fuerte brecha, con diferentes personas tomando bandos y Exxon enfrentándolos entre sí en un intento por hacerse con el control de la empresa. Ungerman dejó la empresa en 1978 y Fagin estaba demasiado cansado de esta lucha para aguantar mucho más. Después de una aterradora intervención quirúrgica por una úlcera perforada inducida por estrés en 1976, finalmente decidió renunciar y hacer que Exxon comprara la empresa en 1980.
Por esta época, IBM, viendo el éxito de computadoras como la Commodore, Apple o Spectrum, finalmente quería entrar en el mercado de los ordenadores de casa con lo que denominaron la computadora personal IBM, un proyecto que necesitaba un microprocesador. Esta habría sido una gran oportunidad para Zilog, pero aquí es donde ser comprados por Exxon los arruinó por completo. Debido a la adquisición de Exxon, a IBM se le prohibió incluso considerar cualquier tecnología de Zilog. Pero ¿quién estaba listo para aprovechar esa oportunidad sino Intel? Incluso si tenían lo que podría decir ser un producto inferior, estaban disponibles para trabajar con IBM con su nuevo procesador 8086 de 16 bits. El ecosistema del PC de IBM sería tan extraordinariamente exitoso que básicamente se convertiría en el formato de facto para todas las computadoras de hogar. E Intel hizo tanto dinero con esto que finalmente se dio cuenta de su error y poco a poco reorientó todo su negocio en torno a los procesadores, creando una arquitectura basada en ese único procesador exitoso, ahora llamada x86, que llegaría a ser el estándar para todas las computadoras personales por muchos años. Un estándar que hasta el día de hoy pocos pueden desafiar, y Zilog se convirtió principalmente en un recuerdo de una época en la que una pequeña empresa fue casi la mejor del mercado. Ahora, el Zilog Z80 de 8 bits tuvo tanto éxito que todavía se produce y es usado ampliamente en la actualidad, incluso en productos que no esperarías, haciéndolo el equivalente tecnológico de una estrella de un solo éxito. Un momento perfecto en la historia, donde algunas de las mentes más brillantes de su época colaboraron para crear el producto de sus sueños. Y lo peor es que casi lo lograron 2 veces, porque había otro chip, uno de 16 bits, un procesador una vez más muy superior a todo lo que tenía Intel, que casi logró encontrar un mercado. Si no fuera por las decisiones de una empresa completamente diferente e inesperada. Así que este es el tema para el video que acabo de publicar en mi otra serie, SideQuest. SideQuest explora temas secundarios interesantes para cada video que he hecho. Entonces, si hago un video sobre el Spectrum, el episodio de SideQuest trata de cómo la compañía que fabricó su chip se involucró accidentalmente en una operación de contrabando de armas de la CIA. O si hago un video sobre el Game Boy Pocket, el SideQuest trata de cómo se desarrolló la Game Boy Cámara probándola en imágenes eróticas. O para este video hablo sobre la sorprendentemente desconocida CPU de 16 bits de Zilog y cómo algunos productos inesperadamente exitosos dañaron sus oportunidades en el mercado. Y cada episodio de SideQuest lo publico en el Patreon del canal, que es básicamente como apoyo todo este proceso de traducción. Todo video de esta serie sale de forma simultánea en español y en inglés, y todo esto es posible gracias a las contribuciones de ustedes en Patreon. Y como recompensa tienes acceso a todos los videos de SideQuest. Les dejo el link en pantalla y el futuro del canal está en sus manos. Gracias por su apoyo.